veces puede suceder que yo no quiera estimar puntualmente el parámetro de la población, sino que quiera saber entre qué rango se encuentra. Entonces, bueno, otra forma de estimar es estimar por intervalos. Por ahí me dicen, profe, pero si ya vimos estimación estimación puntual, ¿para qué vemos estimación por intervalos? Bueno, porque es justamente otra forma de estimar los parámetros. Una lo estima de manera puntual y otra nos da un rango en el cual se puede encontrar el verdadero valor de el parámetro poblacional. Entonces, empezamos definiendo lo que es un intervalo de confianza para un cierto parámetro de la población que sea obviamente desconocido. Vamos a definirlo como un intervalo aleatorio que le vamos a llamar a los extremos tita 1 sombrerito y tita 2 sombreritos, donde estos dos valores satisfacen que la probabilidad de que tita se encuentre entre ellos, o mejor dicho, la probabilidad de que el intervalo contenga tita es 1 menos alfa. ¿Bien? Ese 1 menos alfa es lo que se conoce como el grado de confianza, el nivel de confianza. Recuerden que acá, en estas unidades que estamos haciendo inferencia, justamente podemos cometer errores. Al hacer inferencia podemos cometer algún tipo de error, ¿bien? Entonces vamos a tener un nivel de confianza con el que vamos a estar trabajando. ¿Qué se quiere? Que tener una confianza alta, ¿estamos bien? Entonces, si yo quiero tener una confianza alta, sí, exactamente. Si yo quiero tener una confianza alta, quiero que el alfa sea chiquito. O sea que lo que se hace acá es tomar un alfa bastante chico, cercano a 0, de forma tal que entonces el 1 menos alfa sea cercano a 1. Entonces esta probabilidad sea bastante alta, mi confianza sea bastante alta. Generalmente se toma alfa de 0,05, pero bueno, también van a haber ejercicios en la práctica donde se toma alfa de 0,01, de 0,10. Nunca van a ver un ejercicio en la práctica que se tome más de 0,10, porque bueno, justamente se quiere que el alfa sea chiquito. Y muchas veces, si el alfa directamente no se les da, se considera que es 0,05 y listo. ¿Sí? Es como el alfa más común, más tradicional. Entonces, ¿qué interpretación podemos dar a los intervalos de confianza? Le damos la interpretación frecuentista de la probabilidad. Si nosotros tenemos una muestra 1 que me arroja este intervalo, una muestra 2 que me arroja este otro, una muestra 3, 4, 5, fíjense que, por ejemplo, en la muestra 2 el parámetro puedo decir que está en el medio, acá en la muestra 5 ni siquiera contiene el parámetro. Pero en cuestión, en un punto de vista frecuentista de la probabilidad, yo puedo decir que en la mayoría, cualquier muestra que yo tome me va a contener, o sea, ese intervalo va a contener al valor del parámetro. ¿Estamos bien? O sea que yo puedo decir que el 1 menos alfa por ciento, o sea, 1 menos alfa por 100% de las veces, ese intervalo me va a contener el valor del parámetro. Quiero que quede muy en claro algo. Yo estoy calculando la probabilidad, es menos alfa, es la probabilidad que mi intervalo contenga al parámetro. ¿Estamos bien? Yo no puedo decir la probabilidad de que el parámetro esté contenido en el intervalo. Es más, recién lo dije y me corregí, porque eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque si no conocemos el valor del parámetro, si justamente lo estamos estimando de una u otra manera en esta unidad con un intervalo, pero lo estamos estimando, yo no puedo decir que puedo medir la probabilidad de que tita esté en el parámetro, porque justamente no conozco tita. Lo que hago es medir la probabilidad frecuentista justamente de que el intervalo que me arroja contenga al verdadero valor del parámetro. ¿Bien? Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a tener muchos tipos de intervalos de confianza, muchos. Así que yo quiero que acá vayan bien atentos viendo las diferencias que hay entre un intervalo y otro intervalo, porque vamos a ver varios, ¿bien? El primero que vamos a ver es el intervalo para la media de una distribución normal con la varianza conocida, ¿bien?
Acá hemos dicho que los parámetros justamente van a ser desconocidos, si no, ¿para qué le vamos a estar calculando un intervalo de confianza? Pero en este caso voy a desconocer la media, no conozco la media, voy a querer encontrar un intervalo de confianza para la media, pero sí voy a conocer la varianza, ¿bien? Entonces, tomamos una X variable que distribuye normal con sus parámetros mu y sigma cuadrado. Obviamente mu es desconocido, sigma cuadrado estoy bajo la hipótesis que lo conozco. Tomo una muestra aleatoria y yo sé que si tengo una muestra aleatoria, el estimador de la media es el X raya. Y también sé por la que el X raya como variable me distribuye normal con la misma media de la población y con la varianza de la población dividida en n. O sea que si yo quiero estandarizar esta variable, resto mu, divido en el desvío, que entonces va a ser sigma sobre la raíz de n, y yo sé que esto es una normal 0,1. Bien, esto lo hemos visto en la unidad 5. Entonces voy a plantear el intervalo donde esta variable se encuentra entre ciertos valores a y b. Voy a decir que esa probabilidad es justamente 1 menos alfa. Ahora, si yo estoy en una normal 0,1 y estoy diciendo que esta probabilidad es 1 menos alfa, quiere decir que el A y el B son cosas de esta forma. Un cuantil que es menos z de 1 menos alfa sobre 2 y otro cuantil que es z de 1 menos alfa sobre 2. ¿Bien? Entonces, si reemplazamos el A y el B, me queda esta probabilidad. O sea que me está quedando la variable que habíamos dicho que era normal 0,1 entre dos valores z de una normal 0,1, dado que la probabilidad es 1 menos alfa, ¿no? Ahora bien, yo no tengo que perder de vista qué estoy tratando de encontrar, ¿bien? Yo lo que quiero es un intervalo para la media. Y visto eso así como está ahí escrito, estoy un poco lejos. ¿Cuál es mi media ahí en todo ese intervalo? No. ¿Cuál es la media? Que quiero justamente encontrarle el intervalo de confianza. No, la media es mu. No hay problema. La media es mu. ¿Estamos bien? Yo estoy tratando de encontrar un intervalo de confianza para la media, o sea, para mu. Entonces, si yo veo esto que está acá, estoy lejos de que sea un intervalo para mu. ¿Qué voy a tener que hacer? Despejar mu. ¿Estamos bien? Entonces, si yo quiero despejar mu, esto que está dividiendo lo voy a tener que mandar multiplicando para los dos lados. El X raya que está sumando lo voy a tener que pasar restando para los dos lados. Y después me va a quedar este negativo, que es como un menos 1 que estuviese multiplicando, lo voy a pasar dividiendo para los dos lados, pero como es un negativo me va a cambiar la desigualdad, o sea que me va a dar vuelta esa desigualdad. Por eso yo le decía, estamos lejos, no estamos tan cerca. Una vez que hagamos todos esos pasos algebraicos, llego a esto que tenemos acá, donde si ustedes se fijan, ahora sí tengo mu despejado. Entonces puedo decir que esto es justamente un intervalo de confianza para mu. Otra forma de escribirlo es, en vez de trabajar con las desigualdades, poner que, bueno, esto es la probabilidad de que este intervalo contenga mu. O sea, que mu pertenezca a ese intervalo. Bien. Esta parte que fíjense que tenemos x raya menos esto y x raya más eso mismo. Bueno, esto que tenemos acá, que es z de 1 alfa sobre 2 por el desvío dividido en raíz de n, es lo que recibe el nombre de error de estimación. O sea que lo vamos a definir con la letra E de error. ¿Bien?
Y bueno, también podemos ver que la longitud del intervalo va a depender de 1 del menos alfa y obviamente del tamaño de la muestra, porque tenemos una probabilidad asociada a 1 menos alfa, tenemos acá el tamaño de la muestra, nuestro n, así que la longitud de ese intervalo justamente depende de la probabilidad, depende del n, depende del tamaño de la muestra que yo tenga. ¿Bien? Veamos un ejemplo de cómo vamos a usar este intervalo de confianza. Ya tenemos la fórmula. Ahora necesito saber cómo lo vamos a aplicar. ¿Bien? Dice, un estudio realizado en las oficinas de la División de Armado de Automóviles muestra que el número de vehículos armados se puede suponer una variable aleatoria con distribución normal con sigma 2,20. Si la muestra de 50 días da en promedio 19,8 vehículos, construir un intervalo de confianza para el promedio verdadero, para el verdadero valor del promedio, ¿no? Yo acá lo que he escrito es simplemente la fórmula que recién hemos desglosado y que hemos trabajado y que hemos visto a la que llegamos. Y ahora tengo que ir básicamente completando con los datos que a mí me da el problema. Por ejemplo, lo primero que veo es el X raya. ¿Yo tengo el X raya? A ver, yo digo que sí. ¿Quién es el X raya? De todos esos valores que me están dando por ahí por el enunciado del ejercicio, ¿quién parece ser X raya? Decime el valor. Bien, exactamente. A mí me dice textualmente el ejercicio, si en una muestra de 50 días, en promedio tengo 19,8 vehículos. O sea que me está diciendo que ese promedio es de la muestra. Y si ese promedio es de la muestra, ¿es mu o es X raya? Es X raya, exactamente. Es más, si fuese mu, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Porque si fuese mu y ya está, ¿para qué voy a encontrar un intervalo? Para mu, si ya lo tuviese, ¿me explico? Perdón, me voy a tomar un mate. Entonces, el X raya ya lo tengo y es 19,8. ¿Qué más me falta? Me falta este Z de 1 menos alfa sobre 2. A mí me dicen que si tienen una confianza del 95% es porque alfa vale 0,05. Entonces, si yo quiero sacar z de 1 menos alfa sobre 2, bueno, haré 0,05 dividido en 2, me da 0,25. Entonces haré 1 menos 0,25, me da 0,975. Por lo tanto, quiero calcular el z de 0,975 en la normal 0,1. Pregunto, ¿qué quiero calcular? ¿Una probabilidad o un cuantificador? Ay, se me ha puesto un cuantil, exactamente. O sea que lo que voy a hacer es ir a la tabla de la normal, buscar la probabilidad del 0,975 y ver qué cuantil me arroja. Yo ya lo hice y el cuantil que me da es 1,96. Entonces, fíjense cómo ya vamos construyendo el intervalo. Ya he dicho quién es X raya. Acabamos de decir que esto es 1,96. Vamos por este lado. A ver si tengo sigma. ¿Tengo sigma? Ay, me voy a quedar sin voz. Sí, tengo sigma. 220, exacto. ¿Y tengo el n para poder sacar la raíz de 50? Ay, qué tonta, chicos, perdón. Yo también estoy un poco dormida, claramente. Perdón, mala mía. Me spoileé yo misma. O sea que sí, tengo el n que es 50, justamente, o sea que ya está.
¿Qué es lo demás, calculadora? Simplemente. Pon el 19,8, pon el 1,96, el 220, la raíz de 50. Yo acá lo hice. Ojo que acá con esta parte tengo x raya menos todo eso, x raya más todo eso. Bueno, acá ya coloqué x raya menos todo eso me da 19,2. X raya más todo lo demás me da 20,4. O sea que 19,2, 20,4 es el intervalo de confianza en el cual se encuentra mu con una confianza del 95%. ¿Me puedo equivocar? Sí, pero tengo una confianza del 95%. O sea, ¿sé, conozco el verdadero valor de mu? No. Puedo asegurar con una confianza del 95% que el verdadero valor de mu se encuentra en ese intervalo. O mejor dicho, que ese intervalo contiene al verdadero valor de mu. ¿Se ha entendido cómo lo vamos a aplicar? ¿Vamos bien? Buenísimo, buenísimo. Seguimos. Ahora, intervalo de confianza para la media, o sea, lo mismo de recién, pero ahora con varianza desconocida. Recién hemos dicho que la varianza la conocíamos. Bueno, ahora ya no. Ahora tenemos la varianza desconocida. Entonces, si yo tengo la varianza que es desconocida, muy posiblemente voy a trabajar con el estimador de la varianza. O sea que voy a trabajar con el S cuadrado. Obviamente acá estoy estandarizando, por eso tengo solamente el S, pero voy a trabajar con el estimador. Y por lo tanto, si trabajo con un estimador, no voy a tener una normal 0,1 como recién, sino que voy a estar trabajando con una T de student. ¿Bien? Justamente la T de student me resuelve el problema de tener la varianza desconocida. Si yo tengo una normal 0,1, una Z de esta forma, y tengo una chi cuadrado con n-1 grados de libertad, que también lo hemos visto en la unidad 5, que es de esta forma, entonces yo puedo construir a partir de la normal y de la chi cuadrado una T. Yo sé que el cociente entre esta normal 0,1 y la chi cuadrado es efectivamente una T de student. Lo que voy a hacer luego es aplicar, no sé, distribuir la raíz, simplificar, ley de la herradura. Todo esto son pasos algebraicos y finalmente voy a llegar a esta expresión. Entonces, esta expresión yo puedo asegurar, por definición, que es una T de student con n-1 grados de libertad. O sea que vamos a hacer lo mismo. Si esto es una T de student, quiere decir que se encuentra entre dos valores A y B, como recién, pero justamente esos A y B ya no van a ser Z sub algo, sino que van a ser unos T. ¿Estamos bien? T sub algo. T de una probabilidad asociada, porque justamente esta variable distribuye según una T de student. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Vamos a tener que despejar mu para que me quede la expresión del intervalo de confianza. Este lo pasaré dividiendo, este lo pasaré restando, el negativo me dará vuelta todo, hasta que llego a esta expresión que es el intervalo de confianza para mu con la varianza desconocida. Les digo algo para que no se asusten. ¿Va a hacer falta que yo esté despejando mu cada vez que haga un ejercicio? No, exactamente. No va a hacer falta que yo esté despejando. ¿Por qué? Porque voy a usar ya la expresión despejada, ¿me explico? La que tengo marcada ahí con la captura de pantalla. La parte de despejar la expresión es simplemente para que entiendan de dónde sale, cómo se construye, porque por ahí si yo les doy directamente la fórmula que tengo marcada con la captura, van a decir, pero ¿de dónde? ¿Por qué ese es el intervalo de confianza para la media con la varianza desconocida? ¿De dónde lo sacó? Bueno, hay todo un desarrollo de cómo llego a eso.
pero va a hacer falta que en cada ejercicio haga el desarrollo y no, directamente lo uso, lo aplico. ¿Estamos bien? Veamos un ejemplo. Dice, un psicólogo que desea calcular el tiempo medio de respuesta de unos jóvenes a un determinado sonido, selecciona una muestra aleatoria de 25 universitarios para participar del experimento. El tiempo medio de respuesta para la muestra es de 160 milisegundos, con una desviación típica de 5 milisegundos. Suponiendo que el tiempo de respuesta de todos los individuos está normalmente distribuido, construyamos un intervalo de confianza para un intervalo con el 99% de confianza para el tiempo medio verdadero. Bien. Entonces, vamos a resolverlo a este juntos porque ahí está como ya muy resuelto directamente con los resultados y quiero que lo vayamos desglosando. Bueno, yo quiero que vayamos escribiendo los datos que tenemos, ¿sí? Ay, ¿por qué escribe tan grueso? A ver, ¿hay algún que identifican primero? El N. A ver, ¿cuál es el N? 25. Bien. O sea que ya tengo N. Listo. ¿Hay algún otro dato que identifican? X raya que es exacto, el X raya. Y sigma que es 5. Bueno, vamos por el X raya. El X raya también es 160. Porque lo dice. Dice acá. El tiempo medio de respuesta para la muestra es de 160. O sea que claramente ese es el X raya. Porque me lo está diciendo para la muestra. ¿Bien? Y después dice con un desvío de 5. ¿Qué es ese desvío? Exacto, muy bien. ¿Qué pasa acá? ¿Cuál es el problema? Me dice que para la muestra el promedio es de 160, o sea que ese es el X raya, y me dice que el desvío es 5. O sea que este 5 es ese, no es sigma, porque sigma es de la población y a mí me está diciendo que ese desvío es de la muestra. O sea que ese es 5. ¿Estamos bien? Bien. Y después, ¿qué pide? ¿Qué más dice? Suponiendo que el tiempo está normalmente distribuido, esto es porque para todos los intervalos de confianza partimos de una distribución normal, que en los enunciados siempre lo voy a poner porque si no medio como que se me cae la teoría, ¿estamos bien? Dice que construya un intervalo de confianza del 99%, o sea que alfa es 0,01 para el tiempo medio verdadero. O sea que a mí me están pidiendo un intervalo de confianza para mu. ¿Estamos bien? Pero con varianza desconocida. ¿Y por qué pongo desconocida la varianza si tengo el S? Y porque no conozco la poblacional. ¿Estamos bien? ¿Me explico lo que quiero decir? O sea que si tengo la de la muestra y bueno, la de la población no la conozco. O sea que es con varianza desconocida poblacional, ¿no? Y esto hace que yo me pueda decidir de hasta el momento los dos intervalos de confianza que hemos visto, cuál de los dos voy a elegir.
Voy a elegir el primero, que era con varianza conocida, o voy a elegir el segundo. Y obviamente voy a elegir el segundo, que era con varianza poblacional desconocida. Bien, así que yo voy a copiar mi intervalo de confianza y medio como que ya, bueno, tenemos todo. ¿Qué voy a tener que escribir acá? Yo no voy a escribir probabilidad, acá si escribo probabilidad debería poner 1 menos alfa, directamente voy a trabajar con el intervalo. ¿Quién es X raya? Se me perdió. X raya es 160. Acá, menos. Me faltó escribir quién es T de 1 menos alfa sobre 2. ¿Qué voy a tener que hacer? Al 0,01, yo estoy haciendo en este momento la calculadora. Al 0,01 lo divido en 2. 0,01 dividido en 2 me da 0,005. Entonces, ¿qué voy a hacer? 1 menos 0,005 me da 0,995. O sea que tengo que calcular el T de 0,995. ¿Estamos bien? Con n menos 1 grados de libertad. N era 25, o sea que con 24 grados de libertad. Por el S, que es 5, sobre la raíz de n, que es 25, y el otro extremo del intervalo, que es lo mismo, pero con suma, ¿no? ¿Se entendió cómo hice el intervalo de confianza? Ahora, necesito irme a la tabla de la T, que a ver si tengo abierta la tabla de la T. Abran ustedes también la tabla para controlar si estamos bien. Tabla, ¿dónde tengo la tabla? Tablas. Veamos. Me voy a la T Students. Bueno, a ver que lo digan ustedes. Me preocupan realmente todos los demás chicos. No tengo ningún mensaje en Slack, nada, a ver. Bien, ese es, exacto. No, no tengo ningún mensaje de Slack. Bueno, no tengo idea. Sí, me preocupa, qué raro que estemos solos. No habrán abandonado, ¿verdad? No saben nada de ellos. Me faltan varios. Me faltan las chicas, me falta Agustín, el chico este que es promocional. Me faltan varios. Ya veo que estén en la facultad esperándome y diciendo qué impuntual esta mujer. ¿Tienen algún parcial o algo así? Sí, qué raro. Bueno, está todo raro porque es Juan Cruz. Ah, bien. Vos decís que se les hace muy complicado, digamos, cursar. Claro, sí, me imagino. Bien. Bueno, espero que después vean la clase grabada. Van a ver esta parte que van a decir, ah, estuvieron hablando de nosotros. A ver, 2, se me perdió el cuantil. Ahí está, 2,7969. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a escribirlo
160 menos 2,7969 por 5 sobre raíz de 25 y lo mismo, ¿sí? Esto es calculadora. Tener cuidado con la calculadora porque por ahí cuando cargan todo en la calculadora, no separa bien en términos, va resolviendo mal, resuelve primero lo que quiere. Así que yo siempre les aconsejo que traten de hacer la separación en términos ustedes, hagan primero esto, después réstenselo a 160, hagan primero esto, después súmenselo, porque si no, nada, suele dar cualquier cosa a la calculadora, pero lo demás es simplemente calculadora. ¿Bien? Esto lo tienen que completar con la calculadora para que les dé el intervalo de confianza. En la, a ver, ¿dónde está la teoría? Acá. En la teoría, me dio que está entre 158 y 163. ¿Estamos bien? Los extremos del intervalo. Acá está fácil porque multiplicamos por 1. Multiplicamos por 1. Ah, sí, tenés razón, ya entendí lo que querés decir. Sí, exactamente, ahí sí, la verdad es que 5 sobre la raíz de 25, 5 sobre 5 es 1, chao, directamente sumás y restás, tenés razón. Pero bueno, la verdad es que es un caso bastante especial porque eso no se da siempre. Así que mi consejo es que tengan cuidado con la calculadora, que lo demás es identificar qué fórmula voy a aplicar nada más, ¿bien? No es una unidad complicada. Lo complicado acá es saber cuándo voy a trabajar con un intervalo, cuándo voy a trabajar con otro intervalo. ¿Bien? Bueno, seguimos. Hasta el momento hemos visto dos intervalos. Para la media, con varianza conocida, para la media, con varianza desconocida. Ahora me voy a salir del intervalo de la media y voy a ver el intervalo para una proporción. ¿Bien? El estimador puntual de una proporción P, si yo estoy trabajando con una binomial, va a estar dado de esta forma, ¿sí? X representa el número de éxitos y N los ensayos independientes, repetidos, acuérdense de cómo se comportaba una binomial. Entonces, yo puedo decir que P sombrerito distribuye según una normal con media P y varianza esto que tenemos acá. ¿Estamos? Esto lo hemos visto en la unidad número 3. O sea que si yo estoy trabajando con una normal, de nuevo voy a estar trabajando con cuantiles de la normal. ¿Estamos bien? Entonces, si yo estoy trabajando con una normal, con una cierta media y con una cierta varianza, puedo justamente estandarizar y trabajar con una normal 0,1 y que esté con cuantiles de la z, que es la que corresponde a la normal 0,1. El tema acá es a quién quiero despejar. Yo necesito un intervalo de confianza para P. O sea que de nuevo voy a tener que pasar esto para allá multiplicando, el P sombrerito restando, el negativo me dará vuelta todo. O sea que a la larga me va a terminar quedando este intervalo de confianza para la proporción. O sea que voy a decir que P está entre estos dos extremos y son con los que vamos a trabajar. O sea que en el caso de necesitar un intervalo de confianza para la proporción, vamos a estar trabajando también con una normal 0,1. Veamos un ejemplo. En un estudio sobre las razones que dan los alumnos suspendidos en el colegio, un investigador tomó una muestra de 200 estudiantes en una población de 1.500 que habían sido suspendidos. De esos 200 entrevistados, 140 dijeron que habían fallado debido a dificultades económicas en la familia. El investigador quería construir un intervalo del 95% de confianza para la proporción verdadera de estudiantes que había fallado por esta razón. Entonces, yo más o menos ya que tengo todos mis datos, puedo estimar el P, que es 140, sobre esos 200 de mi muestra, que me da 0,70.
El problema acá es que tengo 200 de muestra y 1500 me dan el tamaño de la población. Esto es un caso bastante distinto a lo que por ahí vamos a trabajar o venimos trabajando, porque me da el dato de cuántos tengo dentro de mi población. No solamente me da la muestra, sino que también me da, digamos, el N mayúscula. Entonces, como la población es finita, me están dando el dato de la población, yo voy a tener que multiplicar por el coeficiente por población finita. ¿Bien? El coeficiente por población finita es esto que está acá. Esto que está acá, así como está, es la fórmula que acabamos de ver. ¿Estamos bien? Es esta formulita que acabamos de ver. Pero esto que se le agrega es el coeficiente por población finita. ¿Cuándo lo van a tener que agregar? Lo van a tener que agregar cuando se les dé también el tamaño de la población y que justamente es finita. No hay, de hecho, fíjense que no hay ni siquiera mucha diferencia con la muestra. ¿Estamos bien? De todas formas, en la práctica, que yo recuerde de lo que les he armado, no les he puesto ningún caso donde les dé el tamaño de la población para que justamente no se tengan que meter con el coeficiente por población finita. Pero en la teoría lo quise dejar porque, bueno, necesito que sepan que es algo que existe, que está y que si se da ese caso tengo que colocarlo. ¿Estamos bien? Lo demás es nada, como les digo, calculadora en mano, tener muchísimo cuidado de no cargar todo junto y si cargan todo junto que tengan muy buen manejo de los parentes y me termina dando el intervalo de confianza para la proporción, que es lo que andábamos buscando. ¿Bien? Ahora, fíjense que ya llevamos 3 intervalos de confianza para la media con varianza conocida, para la media con varianza desconocida, para la proporción y ahora vamos a ver un cuarto intervalo de confianza que es para la varianza. ¿Estamos bien? Consideremos una muestra aleatoria de una población normal. Yo ya sé por la unidad número 5 que esta expresión distribuye chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Entonces yo ya sé que si trabajo con esa expresión voy a tener valores de una chi cuadrado. Y obviamente la chi cuadrado, como no es simétrica, como sí lo es la normal, como sí lo es la T-Student con la que hemos venido trabajando, acá voy a tener extremos, fíjense, un extremo correspondiente a una chi con alfa sobre 2 y acá un extremo correspondiente a una chi con 1 menos alfa sobre 2. Y esto lo explica justamente este gráfico. Si yo acá tengo 1 menos alfa, de este lado tendré 1 menos alfa sobre 2 y de este lado tendré, justo se me pone esto, bueno, en fin, alfa sobre 2, ¿sí? Y esto es porque la chi no es simétrica. Ahora, ¿a quién necesito despejar de esta expresión? Y si tengo un intervalo para la varianza, voy a necesitar despejar la varianza. O sea que si tengo la varianza en el denominador, voy a tener que invertir esto. Al invertir me cambia la desigualdad. Una vez que invierta esto, lo voy a tener debajo, lo voy a tener que pasar multiplicando para ambos miembros y me va a terminar quedando esta expresión. Esa expresión es el intervalo de confianza para la varianza. Veamos un ejemplo. Dice, si S es 0,04 basado en una muestra de 27 datos, encontremos un intervalo de confianza del 90%, suponiendo que tengo población normal. Entonces, tengo el S, tengo el tamaño de la muestra, tengo el alfa, ya tengo todo para poder calcular los extremos de mi intervalo y listo. ¿Estamos bien? Obviamente acá voy a tener el chi cuadrado correspondiente a 1 menos alfa sobre 2, que me da un valor, y el chi cuadrado correspondiente a alfa sobre 2 me dará otro valor. Esto está sin terminar, acá tiene que terminar, o sea, resolver con la calculadora esto para que justamente me dé el intervalo de confianza. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Con todos los números de confianza? Buenísimo. Bueno, lo que sigue ahora son intervalos de confianza, pero para dos
poblaciones. Así que como es bastante diferente, vamos a hacer un mini recreíto para que se preparen el mate, coman algo y seguimos. Son las 47, a las 9 justo seguimos con esto. ¿Sí? Intervalo de confianza para la media con varianza conocida, intervalo de confianza para la media con varianza desconocida, intervalo de confianza para la proporción y por último, el que hemos visto antes de terminar ha sido el intervalo de confianza para la varianza. O sea, hemos visto 4 intervalos de confianza distintos. ¿Estamos bien? Pero todos ellos para la población. ¿Qué pasa si yo ahora tengo dos poblaciones? Voy a también tener intervalos de confianza, sí, para diferencias, para cocientes, también voy a tener intervalos de confianza. Pero antes de meterme de lleno con los intervalos de confianza, vemos un poquito y hay un pequeñito repaso de con qué estadísticos voy a trabajar. Bien. Entonces, si yo tengo una X1 que distribuye normal 1 y sigma 1 cuadrado, yo puedo decir también por unidad 5 que el X1 raya va a distribuir normal por esa media y esa varianza. Y además que esta expresión va a distribuir chi cuadrado. También lo hemos dado en la unidad 5. Bien. Y si yo tuviese una población versus 2, otra población que también distribuye normal, sus 2 y sigma más 2 al cuadrado, lo mismo para poder decir que voy a tener un multiplicador, también va a distribuir normal, y esta expresión va a distribuir cuadrado por N2, menos grande la variedad. Depende del tamaño que queramos, obviamente. Entonces, si yo quiero hacerle a la recta de esas medias neutrales, ya hemos visto también en la unidad 5 que va a dividir normal con media, recta de media y con varianza suma de las varianzas anteriores. Y eso está acá demostrado. ¿Estamos bien? La esperanza de X raya menos X raya me da dando 1 menos 2, la varianza de la regla, recuerden la suma de la varianza me estaría dando esta expresión. Pero también hemos visto una propiedad en la unidad número 5 que me decía si yo tenía 2 que eran chi cuadrado, la suma también era chi cuadrado. Pero porque era la suma entre la oliva de una y la suma entre la oliva de la otra. O sea que si yo sumo estas dos, va a ser una chi cuadrado con N1 menos 1 más N2 menos 1 grado de libertad. Y N1 menos 1 más N2 menos 1 también, bueno, si lo escribo bien, N1 menos 1 N2 menos 1. Me termina dando la suma que es N cuadrado con N1 N2 menos 2 grado de libertad. ¿Estamos bien acá? O sea, no estoy desarrollando ningún intervalo de confianza. Simplemente estamos moviendo que vamos a trabajar y cuáles van a ser nuestros estadísticos. Ahora, si yo llegué era normal con esa media y esa varianza, puedo tratarla. Le resto media, lo divido que es la raíz de esta varianza, y me va a quedar una normal 0,1. Pero entonces, si por ejemplo, suponemos que las varianzas son iguales, estas dos son iguales, quiere decir que con lo mismo voy a poder sacar por común, dividir la raíz, me va a quedar esta expresión. Hemos visto normal 0,1. Pero entonces, habíamos dicho que esto era chi cuadrado, donde si las varianzas iguales, directamente sumo los operadores, me queda abajo sobre la nueva varianza. Esto hemos dicho que chi cuadrado es N1 más N2 menos grado de libertad. Pero yo sé que una T de student se la puede construir de esta manera, siendo Z esta variable, siendo la cuadrado esta otra. O sea que si reemplazo, yo he construido mi Z por la forma en la que yo he construido mi chi cuadrado, me va a quedar toda esta expresión que parece monstruosa, pero que no se asusten si empezamos a aplicar ley de la herradura, a agrupar términos, a realizar propiedades algebraicas, llego a esto que tenemos acá, donde eso va a ser una T de student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad.
Y este S sub C es el que se denomina estadístico combinado, estimador combinado, que tiene esta forma, esta expresión. ¿Estamos bien? O sea que todos estos son con los que vamos a estar trabajando para cuando encontremos los intervalos de confianza para dos poblaciones. ¿Bien? Ahora, de la misma forma, si yo tengo una x1 que es chi cuadrado, una x2 que es chi cuadrado, también esto es un pequeño repaso de la unidad número 5, este cociente va a ser una f de Fisher ahora con nu sub 1 y nu sub 2 grados de libertad. Tenemos la propiedad también de la f de Fisher que hemos visto anteriormente, pero entonces, según cómo construye esa chi cuadrado, lo puedo hacer de esta manera, donde realizando de nuevo propiedades algebraicas llego a esto, y llego a que esto es una f de Fisher con n1 menos 1, n2 menos 1 grados de libertad. ¿Bien? Ahora, una vez habiendo visto y repasado todos los estadísticos con los que vamos a trabajar, ya estamos en condiciones de empezar a trabajar. ¿Estamos bien? O sea, ya estamos en condiciones de empezar a construir intervalos de confianza. Así que empezamos por el primero. Intervalo de confianza para la diferencia de medias. Del mismo modo que lo hemos hecho recién para una población, lo vamos a hacer acá para dos poblaciones. O sea que vamos a estar trabajando con algo que es normal. Por ejemplo, voy a tener valores de la normal 0,1. Si esto es 1 menos alfa, esto tendrá esta forma y esto tendrá esta otra forma. Si yo quiero encontrar un intervalo de confianza para la diferencia de medias, es esto lo que voy a tener que despejar. Esto lo tendré que pasar multiplicando, esto restando. Después este negativo me cambiará toda la desigualdad y me va a terminar quedando este intervalo de confianza que tenemos acá. Lo mismo que recién, esta parte recibe el nombre de error. O sea, seguimos trabajando igual que hemos trabajado para una población, pero bueno, vamos a tener más datos porque justamente tenemos no una población, sino dos poblaciones. ¿Estamos bien? Veamos un ejemplo. Dice, se ha hecho un estudio de las diferencias entre estudiantes de primer grado que estuvieron en el jardín de infantes y estudiantes que no estuvieron. Los investigadores examinaron una muestra de 50 estudiantes de primer grado que habían ido al jardín y una independiente de la primera de 60 que no habían ido al jardín. Al final del primer semestre se tomó a los alumnos una prueba de rendimiento de lectura. Los que habían asistido al jardín tuvieron un puntaje medio de 4.5, mientras los que no habían asistido tuvieron un puntaje de 3.75. En base a experiencias de investigadores anteriores, sabían que las varianzas poblacionales eran de 1.8 y 2.1. Entonces, suponiendo que las poblaciones son normales, me piden que encuentre un intervalo de confianza para la diferencia de medias con la confianza del 95%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que hemos hecho al principio, empezar a ver qué datos tengo. Mi consejo siempre es ese. Por ejemplo, ¿qué es este 50? N, exacto. Pero acá claramente tengo dos poblaciones. Así que le voy a llamar N1. ¿Por qué? Porque ese 50 es de los que han hecho el jardín. Pero después yo tengo otra muestra. ¿Quién es este? N sub 2. ¿Se entiende? O sea, yo acá tengo un N sub 1 y tengo un N sub 2. ¿Qué otro dato puedo recolectar? Este 4,5 a mí me dice que ese 4,5 es una media, es un puntaje medio, igual que este 3,75. Pero ¿qué media es? ¿X raya o es mu? Exactamente, X raya sub 1 y el otro es X raya sub 2.
porque de nuevo tengo que ir diferenciando entre una población y otra población. Y después, esto que tengo acá son las varianzas y lo dice textualmente poblacionales. O sea que esto es S o es sigma. Sigma, muy bien. Fíjense que esto va a ser la dificultad de esta unidad, el distinguir qué me están dando. Es la dificultad que tiene esta unidad. Si ustedes piensan, lo demás, y es aplicar la fórmula. Una vez que ya identificaste todo, fíjense, acá está escrito que el N1, que el X raya sub 1, que la primer varianza, lo mismo para la otra población, que ya identifiqué si tengo el 95% de confianza, alfa será 0,05, entonces esto lo resuelvo, lo busco en la tabla de la normal. ¿Qué tengo que hacer después? Y reemplazar por tu X1 raya, tu X2 raya, esto que lo sacaste de la normal, esto que fueron tus varianzas, esto que fueron los tamaños de las muestras, saca la cuenta, usa la calculadora y te va a terminar dando el intervalo de confianza para la diferencia de medias. ¿Estamos bien? O sea que acá la dificultad es saber distinguir qué datos me están dando. ¿Bien? Ahora, si a mí me dan que la diferencia de medias poblacionales se encuentra entre esos valores, porque ese es el intervalo de confianza que me han dado. ¿Qué puedo decir? ¿Hay una diferencia entre los que hicieron jardín y los que no? Sí la hay. ¿Y en base a qué me responden eso? 0,23 y 1,27. O sea, yo acabo de encontrar un intervalo de confianza, para la diferencia de las medias poblacionales, ¿no? Y el intervalo que encontré es 0,23 y ya les digo que se me olvida el otro, 1,27. O sea que ese intervalo contiene con un 95% de probabilidad a la diferencia de medias. ¿Bien? Entonces, si yo quiero interpretar y decir si hay una diferencia, lo que tengo que observar es si el 0 está o no está en ese intervalo. ¿El 0 está en ese intervalo? No. Si el 0 hubiese estado en el intervalo, si el 0 hubiese estado en este intervalo, quiere decir que como mu1 y mu2 es algo que contiene este intervalo, o sea, este intervalo contiene esa diferencia y el 0 estaba, yo podría haber dicho que entonces la diferencia era 0, por lo tanto no hay diferencia entre las medias. Pero al no estar el 0, justamente sí hay diferencia. ¿Estamos bien? Ahora, ¿qué sucede? Me da un intervalo que está dentro del rango positivo. O sea, ambos dos extremos son positivos, está dentro del rango positivo. ¿Qué quiere decir? Que la diferencia de estas dos es mayor que 0. ¿Estamos bien? Y si la diferencia de estos dos es mayor que 0 y yo despejo, obtengo esto. Paso este sumando para allá y listo. O sea que, ¿cómo interpreto esto que acabo de obtener? No. ¿Cómo lo interpreto en el contexto del ejercicio? ¿Qué en el contexto del ejercicio, ¿no?
No me la quiero mandar, pero sería, a ver. No. Piensen esto. Mu sub 1 era el rendimiento de los niños que han hecho jardín. El rendimiento promedio, ¿no? Mu sub 2 era el rendimiento promedio de los niños que no han hecho jardín. Yo quería saber si había una diferencia entre el rendimiento de los que han hecho jardín y los que no han hecho jardín, ¿no? Entonces hago un intervalo de confianza para esa diferencia y me da un intervalo que es positivo, o sea, ambos dos extremos son positivos. Entonces, si ese intervalo contiene esa diferencia y el intervalo tiene todos valores positivos, quiere decir que la diferencia es positiva, ¿bien? Y si la diferencia es positiva y yo despejo para simplemente comparar los dos rendimientos, obtengo que mu1 es mayor que mu2. O sea que, ¿cuál va a ser mi conclusión? El rendimiento de los niños que hicieron jardín es claramente mayor. ¿Se ubican? ¿Qué hubiese pasado? Caso hipotético, no es el contexto, o sea, no estamos hablando de este ejercicio. O sea, otro caso, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si para la diferencia yo encontraba un intervalo de confianza donde, no sé, este me daba 0,32 y este me daba 0,24? Ponele, estoy largando valores al azar. Cuando un extremo es negativo y el otro extremo es positivo, claramente el 0 está en ese intervalo. O sea que en ese caso, yo digo que con un 90 y pico por ciento de confianza, creo que era el 95, la diferencia puede tomar el valor 0. Y si puede tomar el valor 0 y yo despejo, quiere decir que no hay diferencia entre las medias. Si me hubiese pasado esto en el ejercicio, mi interpretación hubiese sido el rendimiento de los niños que hagan jardín a los niños que no hicieron jardín. Andan igual. ¿Me explico? Ahora, otro caso más. ¿Qué hubiese pasado si cuando yo estoy encontrando un intervalo de confianza para la diferencia de medias, obtengo que los dos son negativos? No sé, 1,24 y menos 0,30. Si ambos dos son negativos y este intervalo contiene a esta diferencia, y bueno, es porque esta diferencia es negativa. Y si esta diferencia es negativa y yo paso este para este lado, me queda que mu1 es menor que mu2. Si me hubiese pasado esto, yo hubiese dicho que el rendimiento de los que hicieron jardín es menor, o sea, es más malo, digamos, por así decirlo, entre comillas, que los que no hicieron jardín. Obviamente esto no iba a tener mucho sentido en este contexto. Supone que niños que hicieron jardín tienen mejor rendimiento y por eso me ha arrojado este resultado. ¿Estamos bien? Así que cuidado con las interpretaciones porque en el parcial las pido, ¿bien? No es solamente decir, bueno, sí, la diferencia de las medias está entre 0,23 y 1,27. Y bueno, pero ¿qué quiere decir esto en el contexto en el que estás? ¿Estás hablando de niños? ¿Estás hablando de jardín? ¿Qué quiere decir que te haya dado que la diferencia entre esas medias está ahí? ¿Bien? Así que a ponerse las pilas con justamente las interpretaciones. Bueno, seguimos. Ahora, en el caso de que las varianzas sean desconocidas, las vamos a suponer iguales y con lo que vamos a estar trabajando, al igual que lo hacíamos para una población, que lo hemos estado trabajando recién antes del video, vamos a estar con una T de students, ¿bien? Con una T de student, con esos grados de libertad, y acá vamos a trabajar con el estadístico combinado, que es el que recién vimos cuando estuvimos haciendo el pequeño repaso, ¿bien? Bueno, ya hemos visto entonces intervalos de confianza para la diferencia de medias con varianza conocida y con varianza desconocida.
Ahora nos saltamos al intervalo de confianza para el cociente de varianzas poblacionales. Vamos a estar trabajando acá, si trabajamos con un cociente de varianzas, con una F de Fisher, despejando lo que nos interesa, que es justamente el cociente de las varianzas. Obtenemos que mi intervalo de confianza va a ser ese que tenemos ahí y vamos a estar trabajando con una F. Van a ver acá, y va a hacer ruido, que la F está abajo y que luego está la F arriba. Y eso es porque ya tiene aplicada la propiedad de la F de Fisher, que si no me equivoco la escribimos por acá. Al ya tener aplicada la propiedad, me queda directamente el intervalo listo para usar. Veamos el ejemplo. Dice, un equipo de profesores de educación física administró a 2 grupos universitarios pruebas de resistencia física después de un programa de ejercicios. Los puntajes del grupo 1, que constaba de 16 sujetos, me dieron esa varianza. Y para el grupo 2, que tenía 25 sujetos, me dio esta otra varianza. Los profesores suponen normalidad, desean construir un intervalo del 95% de confianza para el cociente de varianzas poblacionales de los 2 grupos. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer? Buscar todos estos datos. Si a mí me dicen que de los 16 me arrojan esta varianza, ¿qué tipo de varianza es? ¿O dónde saco esa varianza? ¿Es muestral? ¿Es poblacional? ¿Es S? ¿Es sigma? ¿Quién es? Es muestral, exacto. Porque a mí me dice, de los 16 sujetos, o sea, de la muestra, arroja una varianza de 4.000 y pico. Entonces, si de los 16 me arrojó esa varianza, quiere decir que es de esos 16. O sea, que es la varianza muestral. ¿Te ubicas, Hernán? Bien. Entonces, si es la varianza muestral, ¿cómo la escribo? ¿Sigma cuadrado o S cuadrado? S cuadrado. Bien. O sea que yo estoy apuntando a mi fórmula. ¿Ya tengo S cuadrado? Sí, bien. El S1 de los 5 sujetos me daba otra, o sea que ya también tengo el S2 cuadrado. ¿Qué me faltaría para poder completar el intervalo de confianza? Y bueno, la F de Fisher. Pero me daba la confianza, sí, el alfa es 0,05. ¿Y me dan los tamaños? Sí, si tengo 16 y 25 será 15 y 24 grados de libertad. Me voy a la F de Fisher, saco los resultados, saco los valores, coloco todo lo que tengo y obtengo este intervalo de confianza. ¿Bien? Ahora, ¿cómo voy a interpretar eso? Yo necesito saber si hay diferencia. ¿Cuál es el problema acá? Que no tengo una resta. ¿Estamos bien? Yo encontré un intervalo de confianza para sobre sigma 2 cuadrado y me dio esto que está acá. Esto me dio mi intervalo de confianza. Si estoy en el cociente de varianzas, yo no me voy a cuestionar el 0, porque el 0 me lo cuestiono cuando estoy en la diferencia de medias. Si estoy en el cociente de varianzas, ¿qué valor me interesará que esté en el intervalo para decir que las varianzas son iguales o distintas? El 1, muy bien, Marcio, el 1, exactamente. ¿Estamos bien? ¿Por qué el 1? Bueno, en este caso no está. En este caso, me está dando valores que son mayores que 1. O sea que en este caso yo puedo decir que este cociente de varianzas es mayor que 1. Y si es mayor que 1, este que está dividiendo lo voy a mandar para el otro lado multiplicando y me va a quedar esta expresión. Sub 2.
O sea que estoy diciendo que la variabilidad del primer grupo es mayor que la variabilidad del segundo grupo. Otro caso, ¿qué hubiese pasado si el intervalo de confianza me hubiese dado, no sé, 0,90 y 9,80? Ponele, estoy largando valores al azar. El 1 está ahí. Como el 1 está en ese intervalo, yo en este caso hubiese dicho que con una confianza del 95%, el cociente de varianza puede tomar el valor 1. Y si puede tomar el valor 1 y despego, pues me queda que no hay variabilidad, o sea, no hay diferencia en las variabilidades y las varianzas son iguales. Entonces, en resumen, si estoy calculando un intervalo de confianza para la diferencia de medias, el que me importa es el 0. Si estoy calculando un intervalo de confianza para el cociente de varianzas, el que me importa es el 1. ¿Estamos bien? Buenísimo. Bueno, y por último, el último intervalo de confianza que vamos a ver es el de la diferencia, pero ahora de dos proporciones. Ya vimos el de una proporción, ahora vamos a ver el de dos proporciones. ¿Estamos? Sabemos que tenemos estos estimadores, sabemos cómo se componen sus medias, sus varianzas, la resta va a ser una normal con esa media, esa varianza. Si es una normal, la puedo estandarizar, me queda de esta forma. O sea que voy a trabajar con un intervalo normal, donde voy a querer despejar la diferencia de proporciones, pasando esto para allá, esto también restando, el signo me cambia todo, y me termina quedando este intervalo de confianza para las proporciones. ¿Estamos bien? Un poquito engorroso de ver, sí, pero se puede hacer. Veamos un ejemplo. En un estudio de los tipos de crímenes cometidos por jóvenes delincuentes confinados en dos instituciones correccionales durante un periodo de 10 años, los investigadores observan estos hechos que tenemos en la tabla. El estado A toma una muestra de 200 y el porcentaje de detenciones es 32. El estado B toma una muestra de 225 y el porcentaje de detenciones es de 25. Estos que están acá ya son mis estimadores, porque ya me están dando que es un porcentaje. Al ser un porcentaje, y listo, esto es 0,32 y esto es 0,25. Si no hubiese dicho la palabra porcentaje y hubiese dicho cantidad de detenciones, ¿cómo hubiese encontrado el estimador, por ejemplo, del estado A? $32 sobre 200. Exacto, ahí está. ¿Bien? O sea que esa sola palabrita que está ahí me puede hacer confundir. Bien, al ser porcentaje ya está, ya es una probabilidad. Si me hubiera dicho unidad, ese estimador lo tenía que calcular yo como 32 sobre 200 y 25 sobre 225. Este no es el caso. Tengo el NA, tengo el NB, no me han dado de cuánto es el alfa. Cuando no me dan el alfa, supongo que es 0,5. Voy a suponer que 0,5 es con el que siempre se trabaja. Así que directamente calculo el cuantil y me vengo a mi intervalo de confianza recién desarrollado, reemplazo todos los valores y obtengo la confianza. Si estoy haciendo un intervalo para el cociente, perdón, para la diferencia de las proporciones, ¿qué valor me interesará que esté o no esté en el intervalo? No. Si estoy haciendo un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones, ¿qué valor a mí me interesa que esté o no esté en el intervalo? Para saber si hay diferencia
entre las del primer grupo y las del segundo grupo. Cero, exacto. O sea que esto se comporta de la misma forma que la diferencia de medias. Ustedes van a estar cuestionándose si el cero está o no está. ¿Estamos bien? Entonces, resumen, repaso. ¿Qué hemos visto en la clase de hoy? Hemos visto intervalo de confianza para mu. Pero intervalo de confianza para mu tiene dos casos, que sigma sea conocido o que sigma sea desconocido. Si era conocido, ¿con qué variable trabajaba? Para ir repasando. ¿Qué pasó? Me quedé sola. Vale decir no tengo idea, ¿eh? No pasa nada con sigma. Sí, sigma era conocido. Bien. Yo no me acuerdo. Bueno, entonces, sigo repasando. A ver, intervalo de confianza para mu. Si sigma era conocido, yo iba a trabajar con una z, con una normal. Si sigma era desconocido, o bueno, sigma cuadrado, es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, ojo, pero es lo mismo de si conozco sigma cuadrado, si desconozco sigma cuadrado. Acá trabajábamos con una t de student. Otro intervalo de confianza que vimos fue para la proporción, donde trabajábamos también con una normal. Después hemos visto el intervalo de confianza para sigma cuadrado, donde he estado trabajando con una cuadrado. Esto es para una población. Todos estos intervalos es para una población. Ahora, después del recreo, lo que hicimos fue ver intervalos de confianza para dos poblaciones. Entonces, hemos encontrado intervalo para la diferencia de medias, perdón, y nuevamente hemos dicho, ¿qué pasa si sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado son conocidos? Entonces hemos trabajado con una normal. Y si son desconocidas, las he supuesto iguales, desconocidas pero supuestas iguales, y hemos trabajado con una T. También hemos visto un intervalo de confianza para el cociente de varianzas y hemos trabajado con una f de Fisher, casi pongo chi, pero es f de Fisher. Y por último, hemos visto un intervalo de confianza para la diferencia de proporciones y hemos trabajado con una z. ¿Cuál es la diferencia con lo que hemos hecho al principio de la clase? Es que esto es para dos poblaciones. Todos estos intervalos de confianza son los que hemos visto en la clase de hoy. ¿Me han seguido? Yo tengo una tablita de fórmulas donde justamente tengo todos estos intervalos de confianza.
para la media con varianza poblacional conocida, para la media con varianza poblacional desconocida, para la varianza, para la proporción, para la media con varianzas conocidas, pero para la media con varianzas desconocidas y supuestas iguales, donde ahí es donde trabajábamos con el estadístico combinado, para el cociente de varianzas y finalmente para la diferencia de proporciones. Todos estos intervalos son los que van a trabajar en esta unidad. ¿Estamos bien? ¿Qué es lo complicado? ¿Qué es por ahí lo que puede generar la dificultad? Es dar cuenta cuándo trabajar con uno y cuándo trabajar con otro. Vamos a hacer un mini recreíto de, no sé, son las y 38 hasta las y 45. Hacemos un par de ejercicios de la práctica y con eso terminamos la clase. ¿Bien? Bueno, ejercicio entonces de la práctica. Dice, debido a una variación en técnicas de laboratorio, impurezas en materiales y otros factores desconocidos, los resultados de un experimento de un laboratorio de química no siempre darán la misma respuesta numérica. En un experimento de electrólisis, un grupo de estudiantes dio la cantidad de cobre precipitado de una solución saturada de sulfato de cobre en un periodo de 30 minutos. Los 30 estudiantes calcularon la media muestral y desviación estándar igual a 0.14 y 0.0051 respectivamente. Encuentre un intervalo de confianza del 90% para la cantidad media de cobre precipitado de la solución en un periodo de 30 minutos. Bueno, ¿qué aconsejo siempre yo? Transcribir los datos. Porque por ahí uno lee el ejercicio así, se le hace lío, no sabe qué es una cosa, qué es otra. Bueno, transcribir datos. ¿Qué dato ustedes reconocen? ¿Qué dato ven? Bien. Bueno, primero que nada, quizás me he adelantado. Primero que nada voy a escribir qué intervalo necesito. ¿Intervalo para qué? Porque ustedes han visto, recién hemos hecho el resumen, yo quería hacerlo justamente para eso, para que ustedes vean todos los intervalos que tenemos. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué intervalo necesito? ¿Qué intervalo me están pidiendo? ¿Intervalo para quién? Va a ser lo primero que yo les voy a aconsejar escribir. Es más, voy a borrar la palabra datos. Vamos a escribir para quién estoy yo tratando de encontrar un intervalo. Entonces, a mí me piden un intervalo para quién. Es una pregunta no retórica, ¿no? Bueno, es una respuesta. Para la media de cobre, sí. Entonces me están pidiendo un intervalo para la media. De lo que sea, en el contexto sí es de cobre, pero para la media. ¿Bien? O sea que me están pidiendo un intervalo para mu y lo otro que me interesa saber es si es con varianza conocida o desconocida. Con varianza conocida o desconocida. Y si no se animan a desconocida, sí. Iba a decir que si no se animaban a responderme ya, podíamos pasar a los datos y ver si justamente tenía la varianza conocida o no. Una vez que yo sé
¿Qué intervalo de confianza tengo? Ahora sí me voy a ir con los datos, que ya Juan Cruz me tiró uno por ahí, me dijo que n era 30, exacto, dice los 30 estudiantes calcularon la media muestral y la desviación estándar y les dio estos dos valores. Entonces, pregunto, ¿qué es 0,145? X raya, exacto, X raya. ¿Y el 0,0051? Ah, bien, ahí está. Si yo he dicho que tengo la varianza desconocida, no voy a tener sigma, ni sigma cuadrado, ¿bien? Entonces, esto va a ser S, porque lo dice claramente. De los 30 estudiantes calcularon esta media y este desvío. Entonces son de la muestra. Por lo tanto, yo tengo el X raya, que es 0,145, y tengo el S porque me dicen desvío. ¿Me podrían haber hecho varianza? Sí, pero seguiría siendo de la muestra. Nada más que hubiese puesto S cuadrado. En este caso es desvío, pues pongo S solito. Ya tengo todos los datos, sí, bueno, me falta poner el alfa es 0,10, porque si tengo una confianza del 90%, entonces tengo que alfa es 0,10, y por lo tanto, yo de mi hojita de fórmulas me voy a ir y me voy a copiar la fórmula para el intervalo de confianza, para la media, con varianza desconocida. Lo estoy copiando, acá lo traigo. Entonces, si yo tengo este intervalo, control Z. Si yo tengo este intervalo, veo si tengo todo. Veamos, el X raya lo tengo, el S lo tengo, la raíz de N la voy a tener. Genial. ¿Qué me estaría faltando? Este T. Bien. Este T de 1 menos alfa sobre 2 y con N menos 1 grados de libertad. Bueno, lo escribamos. T de 1 menos alfa sobre 2. Calculadora en mano. Esta cuenta igual después ya ni la van a sacar, se la van a saber de memoria. 0,10 dividido en 2 a mí me da 0,05. Si al 1 le resto 0,05, obviamente me va a dar 0,95. Así que quiero T correspondiente a 0,95 con 29 grados de libertad, porque es n-1 y n es 30. Quiero que ustedes vayan a la tabla de la T de Student y me digan cuánto es ese valor. Se usa la T exacto. Bien, perfecto. 1,6991. O sea que también tengo 1,6991. ¿Qué hago ahora? Reemplazo todo. X rayas 0,145 menos 1,6991 por el S sobre raíz de 30. El otro extremo, 0,145 más 1,6991 por 0,051 dividido en raíz de 30. Yo este resultado no lo tengo, así que me vendría muy bien que me lo dicten.
¿Lo están sacando? Bien, a ver. 0,14, 0,14. ¿Tan juntito da? Bueno. Bueno, revisen los demás por las dudas, por si hay un error, pero lo voy escribiendo. Ah, bien. Marcio, Hernán, ¿lo están haciendo también? 0,1434 supongo que es el primero. Y 0,1466. Bueno. 0,1434, 0,1466. 0,1434 y 0,1466. Listo. Ese es el intervalo de confianza para la media con varianza poblacional desconocida. O sea que con un 90% de confianza podemos decir que ese intervalo contiene el verdadero valor del parámetro mu. ¿Miramos si está el 0? ¿Miramos si está el 1? No, porque si no tengo dos poblaciones no voy a tener con quién comparar. ¿Estamos bien? Así que simplemente se interpreta como que ese intervalo es el que contiene la media poblacional y chao. ¿Estamos bien? Bien, hacemos otro más. Y con este terminamos. Ejercicio 15. Dice, se quiere determinar si dos tipos de motores tienen la misma variabilidad en el rendimiento. Se tomaron un conjunto de autos de cada tipo, se midió el rendimiento del combustible en un recorrido y los resultados están ahí, con gasolina y con gas. Determinar un intervalo del 90% de confianza para la comparación de las variabilidades en el rendimiento. Lo primero que quiero que me digan es, ¿qué voy a hacer? Un intervalo de confianza para dos poblaciones, sí, pero ¿de quién? ¿Para qué? ¿Intervalo para quién? Para la diferencia de medias, para la diferencia de proporciones, para la diferencia de varianzas, con varianzas conocidas, con varianzas desconocidas. ¿Se entiende? Dentro de los intervalos de dos poblaciones tenemos varios. Tenemos todo esto, tenemos 1, 2, 3, 4. Así que, ¿intervalo para qué? Exacto, para el cociente de varianzas. ¿Por qué? Porque me lo dice el ejercicio. Hacer un intervalo para la comparación de variabilidades. O sea que me están pidiendo un intervalo de confianza para el cociente de varianzas. ¿Estamos bien? O sea que si yo me voy a mi tablita de fórmulas, me lo voy a traer a ese intervalo para ver dónde estoy, cociente de varianza. Acá está. Me voy a traer ese intervalo para ver qué necesito.
¿Estamos bien? Ahora bien, ¿qué necesito? Necesito, por ejemplo, las varianzas muestrales. ¿Se ubican? ¿Tengo las varianzas muestrales? No. Mal ahí tengo. Pero bueno, tengo la muestra, así que debería sacarlas. Deberíamos sacar el S1 cuadrado y el S2 cuadrado. ¿Cómo se sacan? Recuerden, 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de cada uno de los x sub i menos el x raya, todo esto al cuadrado. O sea, ¿qué necesito sacar primero? El x raya. ¿Estamos bien? Necesito sacar el x raya para poder venir y poder sacar el otro. Lo mismo con ese cuadrado. Voy a necesitar sacar el x sub 2 raya para poder venir acá y sacar el s2 cuadrado. ¿Estamos? O sea que es un ejercicio largo en el sentido de que van a tener que ponerse a hacer muchas cuentas con la calculadora. Suman todos, dividen en el tamaño, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 13 para el otro caso. Así que suman todos, dividen en 11, suman todos, dividen en 13, ya tienen el x1, el x2 raya. Y luego tendrán que ir punto por punto haciendo 34 menos el x1 raya elevado al cuadrado más 36 menos lo que me da acá elevado al cuadrado, así sucesivamente para tener el S1 y el S2 cuadrado. Y ahí van a tener esta parte, ¿no? Van a tener S1 cuadrado y S2 cuadrado. Y lo demás es aplicar la tablita con la F de Fisher y también van a tener ya el intervalo entonces armado. Una vez que lo hagan, ¿qué me tengo que cuestionar al final? Si el 1 pertenece o no pertenece al intervalo. Y con eso voy a poder responder si hay diferencia en la variabilidad de ambos tipos de consumo, gasolina y gas. ¿Estamos bien? Se los dejo de ejercicio para que lo completen, porque bueno, es mucho uso de la calculadora, ¿sí? Bueno, el día lunes